de ver era que las células a través de las membranas se podían reconocer, ¿ya? Y ahora vamos a ver otra propiedad o habilidad, condición que depende de las membranas, ¿ya? Y que está dada específicamente por las proteínas de las membranas, ¿ya? El título, entre comillas, de esta capacidad que reside en las membranas es: las proteínas de membranas son inmunogénicas. Lo cual significa entonces que, si tomo las palabras inmunogénicas, significa que las proteínas de membrana son capaces de generar inmunidad, ¿ya? El ejemplo más clásico, aunque no se conozca el detalle del por qué, porque algunos no lo saben que no se puede, pero no saben por qué, es que, supongamos que me pongo yo de ejemplo, yo tengo sangre grupo 2, grupo B, y no me puedo poner sangre grupo A. Eso todo el mundo lo sabe, ¿ya? Pero cuando uno pregunta, bueno, ¿pero por qué es que no me puedo yo poner sangre grupo A? Ahí es donde empiezan las dudas y las incertezas. Y entonces, bueno, eso se debe, ¿no es cierto?, a que simple y sencillamente, si este es un glóbulo rojo, ¿cierto? Ahí tenemos la biconcavidad. En la membrana del glóbulo rojo existen proteínas en la sangre grupo tipo A que mis glóbulos rojos no tienen. Y por lo tanto, estas proteínas se van a comportar como un antígeno, ¿cierto? Y van a producir una reacción inmune en mi organismo que va a empezar a generar entonces, ¿no es cierto?, en contra de ese antígeno, anticuerpos, ¿ya? Y eso puede llevarnos, lo más sencillito dicho, a una aglutinación sanguínea. Y por eso entonces no se puede hacer esa transfusión inespecífica, ¿ya? Entonces, de aquí sacamos la regla, la generalidad. Las proteínas de membrana generan inmunidad, ¿ya? Y, bueno, es un mecanismo que por supuesto está activado en nosotros, es natural, es normal, independientemente que tome más o menos tiempo. De hecho, por ejemplo, en varios países, como en Israel, que se me viene a la mente en este momento, se está usando, también entiendo que se ha hecho en algunos lugares en Chile, se está usando, ¿no es cierto?, el suero de pacientes que superaron el COVID para aplicárselos a otros pacientes, entendiendo que en ese suero, ¿no es cierto?, está presente los anticuerpos que desarrolló ese individuo y que le ayudaron a lograr vencer la enfermedad, ¿ya? Entonces, bueno, las proteínas a las que yo me refiero, ¿no es cierto?, y que están en las membranas de las células, son proteínas de este tipo que nosotros ya conocemos muy bien, ¿no es cierto?, y que son glicoproteínas, ¿ya? Entonces, nosotros en todos y cada uno de nuestros órganos, en todos y cada uno de nuestros tejidos, porque cada uno está formado obviamente por células, nosotros tenemos de ese tipo de proteínas. Y el conjunto entonces de todas esas proteínas, de todos los tejidos, de todos los órganos, de todos los tipos celulares, forman lo que se llama en el ser humano el complejo principal de histocompatibilidad, lo cual se usa, ¿no es cierto?, abreviadamente, y como siempre, la sigla en inglés. Y por convención, estas no se traducen, ¿ya? Porque si no, si yo hiciera el ejercicio, yo no voy a tener claro que eso sería igual a esto, si es que fuera en español. Entonces, para no crear este tipo de problemas, se respetan en ciencias y se mantienen siempre las siglas inglesas. ¿Qué significa esto mismo? O sea, esto significa complejo, este es complex, este complejo, ¿no es cierto?, es principal, este es major, y eso significa principal. Y esto de histocompatibilidad
Y esta palabra es histocompatibility. Major histocompatibility complex, o sea, complejo principal de histocompatibilidad. Pero, ya lo dije, lo repito, no se usa en español. ¿Ya? No se usa en español. Entonces, nos olvidamos del español. Ya, y nos quedamos solamente entonces con la sigla, ¿verdad? MHC, que es la que se usa para esto. Bien. Bien, entonces, queda ya dicho, lo vuelvo a recalcar, en nosotros los MHC, los complejos principales de histocompatibilidad, se encuentran de dos formas presentes. Existe el complejo principal de histocompatibilidad tipo 1 y existe el complejo principal de histocompatibilidad tipo 2. Obviamente, eso prefiero repetirlo, estos complejos están formados, ¿no es cierto?, por todas y cada una de estas glicoproteínas que están por todos los tejidos, órganos y células en el cuerpo. ¿Ya? Este tipo de complejo principal de histocompatibilidad, que es el número 1, lo tenemos en todas las células. ¿Ya? Está en todas las células. Mientras que este solo está en células de tipo inmune. Solamente en células de tipo inmune. Ahora, las glicoproteínas que forman estos MHC, ¿ya?, se caracterizan porque tienen, ¿no es cierto?, una parte que es constante, ¿no es cierto?, sería correlativa con esa. Tienen, ¿no es cierto?, una parte que es variable, porque yo veo aquí claramente que los glúcidos presentes en esta glicoproteína son distintos que los que están presentes en esta. Entonces, esta es la parte variable que se encuentra en estas glicoproteínas que conforman el complejo principal de histocompatibilidad. Entonces, como esta glicoproteína tiene una parte que es variable, entonces yo puedo sacar la conclusión. No existen dos personas que tengan MHC idénticos, a menos que se le ocurra alguna excepción. ¿Gemelos? ¿Perdón? ¿Los gemelos? Gemelos, a menos que sean gemelos. ¿Ya? No existen dos personas que tengan MHC idénticos, a menos que sean gemelos. Ya, ahora díganme, ¿para qué sirve saber esto? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Para qué me sirve saber qué tanto me parezco a otro individuo en estos MHCs? ¿Para qué podría servirme? A ver qué se les viene a la mente. Para los trasplantes, exactamente, ¿no es cierto? Entonces, si lo entendieron bien, ya, si yo tengo aquí un extenso y larguísimo listado con todos y cada uno de los pacientes que están en lista de espera, ya, todos esos pacientes están a la espera de un corazón, ya, y surge entonces, surge un donante, un motociclista, ¿no es cierto?, que se voló la cabeza, pero el corazón está bueno. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿a quién le doy el corazón? ¿Al primero de la lista? ¿A quién se lo doy? Al que sea más compatible. Al que sea más compatible, obviamente. Al que tenga una mayor similitud entre los MHC. Ya, porque ya dijimos que no hay personas que tengan iguales. De hecho, por ejemplo, yo he sabido de un padre, por ejemplo, que no le puede dar a un hijo o una hija. ¿Ya? Eso no es muy usual, es raro, pero suele pasar. ¿Ya? Yo he sabido de
de caso específico donde, por ejemplo, la madre no puede ser donante, porque la madre no se parece tanto a la hija, en este caso era una mujer, y entonces finalmente el padre fue el donante, ¿ya? Pero hay casos donde no está esa compatibilidad ni siquiera entre los padres, y por lo tanto, los padres con los hijos, me explico, y de igual manera, a veces pudiera ser que no haya una compatibilidad muy cercana entre hermanos, dependiendo, ¿no es cierto?, de cuáles sean los MHC que cada uno presente. Entonces, bueno, se elige el que más se parece y luego el resto lo hacen, ¿verdad?, drogas. Se colocan drogas que intentan noquear el sistema inmune, cosa que pase piola, por así decirlo, ¿no es cierto?, este órgano que acaba de ser puesto en el cuerpo. Y como ya todo el mundo lo sabrá, las 72 primeras horas son las claves. O sea, algo así como el cuerpo tiene 72 horas para rebelarse. Si se pasa las 72 horas sin que el sistema inmune haya logrado llevar adelante una reacción fuerte, entonces se puede dar por satisfactorio el trasplante. Pero han habido tristes casos donde, ¿no es cierto?, después de las 72 horas, teniendo el individuo un sistema inmune muy fuerte, hay que revertir la operación y hay que sacarle el órgano al paciente. Porque el sistema inmune ni drogado deja de atacar y se resiste a la presencia de ese órgano. Se produce una verdadera batalla campal y lleva entonces a eliminar ese órgano del paciente al cual se le había puesto. Eso es entonces lo referido a esta capacidad que también depende de las membranas, que no siempre se enseña ni resalta, ¿no es cierto? Y es que las membranas, las proteínas de membrana, entonces son inmunogénicas, generan, ¿no es cierto?, inmunidad. Entonces, cuando uno se vacuna en contra de algo, ¿no es cierto?, la vacuna tiene entonces células atenuadas o virus atenuados, ¿no es cierto?, que no tienen toda su capacidad patogénica, pero están justamente todos los elementos que forman sus cubiertas, sus coberturas, y entonces ahí es donde el sistema inmune los reconoce y forma anticuerpos, y de esa manera nos inmunizamos en contra de esos organismos. Siempre es así. Siempre, si se habla de inmunidad, siempre entonces es en contra de proteínas de membrana, ¿ya? Siempre es así, ¿ya? Y entonces aprovechando, haciendo la conexión, eso tiene que quedar súper claro, porque si yo tengo, ¿no es cierto?, yo sé que las proteínas son las que generan inmunidad, ¿no es cierto?, entonces yo puedo generar, ¿no es cierto?, anticuerpos. Estoy conectando esto con biología molecular, ¿ya? Entonces, supongamos que yo estoy trabajando en una enfermedad extraña que se produce por una mala función de este tipo de proteína que está en la membrana, ¿ya? Una enfermedad extraña. Entonces yo necesito estudiar bien esta proteína, necesito crear un sistema que me permita detectar esa proteína anómala en posibles pacientes que padezcan esa enfermedad. Entonces yo aíslo esta proteína, que es humana ya, no se da en otro tipo de organismos cercanos a nosotros, y entonces un extracto de esas proteínas que yo tengo en este tubo, yo se la inyecto, por decir, al ratón. Y entonces el ratón va a generar anticuerpos. ¿Ya? Bien, tengo entonces un primer anticuerpo, ¿se dan cuenta? Pero ahora, ¿no es cierto?, yo tengo el anticuerpo, o sea, voy a tener aquello que se va a unir aquí y lo va a reconocer. Pero ahora necesito algo que me ayude a identificar ese anticuerpo unido acá. Entonces, ¿qué hago? Ahora aíslo células del ratón, ¿cierto?, y se las pongo al conejo. Un tipo de célula que el conejo no tenga similitud con el ratón. Y entonces el conejo va a formar otro anticuerpo, pero que en este caso es antirratón.
Y ese anticuerpo, entonces, que ahora es el secundario, yo, dependiendo de la manera que quiera trabajar, yo le pego una enzima que después, entonces, poniendo, cuando este anticuerpo, ¿no es cierto?, reconoce a este, se va a pegar acá, va a reconocer el anticuerpo primario y está unido a la enzima. Entonces yo le agrego aquí el sustrato de la enzima, ¿ya? Por ejemplo, típico una peroxidasa. Entonces es sencillo, todo lo que tengo que ponerle a esta reacción es agua oxigenada. Y eso va a hacer entonces que la enzima reaccione y supongamos que eso es un filtro, donde está pegado eso, va a aparecer en el filtro una manchita color té, producto de la acción de la peroxidasa. Opción 1. Opción 2. Si esto yo lo estoy haciendo en células, en un corte histológico, que miro al microscopio, en vez de ponerle al anticuerpo secundario aquí una enzima, yo le coloco un fluoróforo o un cromóforo, ¿ya? Yo les voy a... Bueno, yo estaba subiendo, hice 2 videos más de molecular que terminan de explicar todo lo básico que ustedes tendrían que saber para enfrentar la parte de laboratorio como quiera que ésta sea. Y entonces, en conjunto con... Y bueno, y había empezado a subir un video y a donde yo vivo anoche se cortó la luz y murió la subida del video. Ya, murió la vida. Entonces voy a tener que intentarlo de nuevo hoy día. Y bueno, pero junto con el video les voy a subir entonces un PowerPoint donde aparecen fotos de... pero lo tengo acá, estoy curioseando. Fotos de anticuerpos que están unidos a fluoróforos, a cromóforos, ¿ya? Entonces estaba diciendo que la segunda opción, termino con la idea, es poner ahí, en vez de la enzima, un fluoróforo y un cromóforo. Entonces, cuando se une aquí el anticuerpo secundario, esto de aquí ya no es una enzima, sino que es el fluoróforo y el cromóforo. Y como yo estoy mirando entonces en un portaobjeto el tejido, yo voy a ver aquí las células fluorescentes, ¿ya? Me acabo de dar cuenta que tengo el PowerPoint aquí mismo, estoy puro leseando. Estoy puro leseando. Entonces, perdón, pero... Acá. Y aquí. Partamos de cero, ya que me metí acá. Ya que me metí aquí, ustedes pueden ver entonces... Acá está lo que yo estoy explicando, ¿ve? Tengo el anticuerpo primario, ¿no es cierto? El anticuerpo secundario unido, en este caso con una... Unido, como dije, con una enzima. Ya, entonces fíjese acá arriba, dice sustrato. Yo le coloco el sustrato y la enzima actúa y me produce una reacción colorida. Y entonces por eso yo puedo detectar, ¿verdad? En este caso, ¿qué estoy detectando? Estoy detectando este de acá abajo, el anticuerpo, perdón, el antígeno inicial, ¿no es cierto? El inicial, porque en contra de eso es lo que yo estoy estudiando. Lo demás es para delatarlo nomás. Aquí tengo lo mismo, pero tengo un sistema que se usa para marcar, se usa mucho en ADN. ¿Ve? Tengo el antígeno, tengo el anticuerpo primario, el anticuerpo secundario que está unido a una sustancia que se llama biotina. Y la biotina actúa y forma una reacción con una sustancia que se llama avidina. Y entonces así me da ya la reacción. Y aquí tengo entonces, ahí tienen unas imágenes de eso, fluorescencia, y eso se logra entonces teniendo anticuerpos que tienen fluoróforos o cromóforos en vez de enzimas. Y aquí tienen otros ejemplos más que también se produce eso por el anticuerpo secundario unido a un cromóforo, un fluoróforo, y no a una enzima, ¿ya? No unido a una enzima. Ok, me acabo de dar cuenta que en el fondo no les mostré, pero tengo algo que me sirve, se me viene a la mente en este momento, para darles no solamente de haberles dicho, bueno, mira, tiene color té, sino que puedan ver algo que se parece.
Entonces, esto es... Bueno, está acá. Acá está. Entonces, acá está. Aquí está. Y, Profe, sí. disculpe, relacionado al anterior del que estaba hablando del trasplante, si, ¿cómo se llama esto? A que si el cuerpo rechaza, por ejemplo, un órgano, ¿ese órgano se desecha o se puede intentar ingresar en otra Ahí me persona? pillaste. Ahí me pillaste. No sé si se puede reintentar volver a usarlo. Ahí me pillaste. Yo desconozco esa parte. ¿Ya? Entonces, bueno, mire, lo que le quiero mostrar es, porque aquí tiene exactamente el mismo color. De este color se ve, porque de hecho tuve una fotografía de real, de microscopio, ¿ya? De este color marrón que ustedes ven aquí, este es un slide de Alzheimer, ¿ya? Lo que ustedes ven aquí es, el Alzheimer es una enfermedad que en el fondo destruye el disco duro del cerebro, ¿no? El disco duro es la corteza. Ya no hay un daño en las regiones subcorticales. Ya, el daño no afecta a las regiones subcorticales. En el Alzheimer el daño es en la corteza. Y entonces, aquí todo eso que se ve marrón, todos los bordes, ¿no es cierto?, y que están dando cuenta del daño del Alzheimer, así se ve las reacciones con enzimas como la peroxidasa. ¿Ya? Cuando uno le pone, por ejemplo, decía yo, oxigenada, y si uno está mirando células, entonces aparece de ese color la célula, ¿ya? Por si acaso. ¿Ve? Es bien distinto que lo que les acabo de ver, demostrar, perdón, de la fluorescencia, ¿ya? Entonces, aquí solamente para que vean, aquí está comparado, se supone, de alguien de la misma edad, el cerebro, estoy hacia el lado de la derecha, el cerebro de alguien sano, y alguien con Alzheimer avanzado. Y ustedes pueden ver la disminución del tamaño del cerebro, pero que se explica solamente por el hecho de la disminución de la corteza, lo cual también se ve aquí en una imagen inicial. Acá, ¿ven? Arriba ustedes tienen dos visiones, una lateral y una mirado desde arriba de un cerebro viejo, normal, y abajo tienen cerebro de alguien con Alzheimer. Ustedes se pueden dar cuenta el tremendo espacio que existe abajo en las llamadas circunvoluciones, ¿no es cierto?, del cerebro. ¿Por qué? Porque se ha producido la muerte de la corteza, ¿ya? Bueno, lo que yo quería mostrarle entonces era el tema de el color, el color. Ese es el color que se ve cuando uno usa un anticuerpo unido a enzima, normalmente, ¿ya? Se forma un precipitado color marrón. Se fijan que no era muy lejos de lo que yo decía, parece como una mancha de té. Bueno, eso aproveché de decirlo entonces simple y sencillamente porque como una forma de complementar lo que se dice en los videos de Inmuno. De hecho, el último video que está subido, que ustedes vieron, si es que lo vieron, de molecular, justamente termina con eso, termina mostrando una imagen mucho más sencilla, en blanco y negro, de cómo un anticuerpo, de cómo funcionan los anticuerpos, el primario, secundario, y que el secundario puede unir, qué sé yo. Hasta ahí llega ese video. Entonces yo retomé eso, retomé esa idea para que quedara bien clara, y entonces usé el PowerPoint que les acabo de mostrar, donde salía la fluorescencia y todo eso, las figuras de los anticuerpos primario y secundario. Terminé de explicar eso y ahí ya me lancé a explicar, por así decirlo, 3/4 partes del video 7 que le subí. Es... no, estoy mal. No. Después de Inmuno, ya para... La idea mía era enseñarles los fundamentos que explican cómo se pudo llegar a originar la técnica que se conoce como PCR y que es la que se usa justamente para terminar el COVID, ya la técnica de PCR. Entonces,
para entender la técnica de PCR, lo que hay que tener claro es la duplicación del ADN. Entonces, en el video 7, después de explicar de nuevo la idea de la inmuno, me puse a explicar y a recordar cómo se duplica el ADN. Y una vez recordado, entonces, fui dando la correlación, la conexión que hay entre la duplicación del ADN y la técnica PCR. Y el video número 8, entonces, es la descripción de la técnica de PCR. Con eso, ustedes están, pero más que listos para enfrentar la experiencia que viene en la parte de molecular en el laboratorio. Desconozco de qué manera lo va a hacer el profesor, pero entiendo que este miércoles ya empezarían con él. Así que, mirando sus videos, yo ahora tengo que sí o sí empezar a subir esos videos de nuevo. Se me fue irme al computador y empezar a hacerlo temprano. Yo me levanto, para esta clase a las 8:30, yo me levanto como un 4:20 a las 7. Se me fue prender el computador y empezar el tiro con el proceso. Así que ahora que termine con ustedes voy a ir a empezar a subir el video número 7 y luego el 8. Ya, para que tengan, como digo, todos los elementos que van a necesitar para enfrentar esa parte de molecular. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta, duda de lo que he dicho hasta ahí? Profe, Sí. hace rato cuando habló de lo complejo principal de histocompatibilidad hizo un dibujo y ese dibujo que dijo que la parte proteica era constante y la parte que era la parte glico era diferente. ¿Eso es para la 1 y para la 2 o solo para la 1? No, ¿Para los tipos? Bueno, son distintos. El 1 y el 2 son distintos, porque de hecho por algo el 2 está solo la célula inmune. ¿Se da cuenta? Entonces, evidentemente que son Ya. distintos. Pero más que la diferencia entre el 1 y el 2, se pone el énfasis en que son diferentes entre nosotros, individuos distintos. Ese es el énfasis acá. ¿Ya? Saber que entre nosotros, como individuos, existe una diferencia entre esas glicoproteínas. Y que eso entonces es lo que al final determina la posibilidad o no de que yo pueda ser trasplantado con un órgano. Porque hay que llegar a la utilidad del tema. No sacamos nada con estudiar que tengan MHC, sino hacemos una conexión con lo real, ¿ya? Entonces apunta a eso, ¿ya? Apunta a eso principalmente. Uno dice que, uno pone el énfasis en que hay una parte variable para terminar diciendo, por eso, estimado, no es llegar y agarrar y ponerle un órgano a cualquiera. No se puede, ¿ya? De hecho, solamente como dato curioso, no sé si saben, ya que la especie que más se parece a nosotros, ¿ya? Lo cual me parece genial porque le arruina la teoría a los evolucionistas, ¿ya? No es el mono, ¿ya? No sé si han escuchado, pero existen casos en humanos donde se han usado órganos de cerdo. El cerdo se parece muchísimo a nosotros, ¿ya? Y hay personas que le han puesto, entiendo yo, un corazón de cerdo, por ejemplo, ¿ya? Y lo acepta. No es que sea un ensayo que después se sacó el corazón, se murió el individuo y fue un fracaso, no. ¿Ya? Curiosamente, existe una gran compatibilidad entre tejidos del cerdo y nosotros, más que el mono, que el orangután y demás, y chimpancés. Eso, como un dato curioso. Bien, Ya, ¿más gracias, preguntas? ¿Alguna otra preguntación? Profe, yo no entendía como el proceso que estaba explicando antes, digamos, no sabría cómo llamarlo. Que antes de hablar de Alzheimer, usted estaba Ya, explicando como un proceso que el tenía que proceso se llama como técnica inmunocitoquímica o inmunohistoquímica, ¿ya? La parte final depende de con qué yo trabaje, es una cosa súper sencilla. Si yo digo inmunocitoquímica, estoy trabajando con células. Si yo digo inmunohistoquímica, yo estoy trabajando con tejidos, ¿ya? Entonces, la idea es la siguiente. Mire, se lo voy a explicar con el experimento que yo hice, porque tengo las fotos además, ¿ya? Yo se lo voy a explicar de nuevo con el
experimento que yo hice. Mire, yo tomé un gen que se llama GFP, ¿ya? Que está contenido en un plásmido, en un elemento genético accesorio de naturaleza desoxirribonucleico, o sea, un ácido es ADN, un plásmido de ADN, los plásmidos son de ADN, pero lo recalco solo porque entiendo que no pueden estar todavía muy familiarizados con los contenidos de molecular. ¿Ya? Entonces, esto en inglés es Green Fluorescent Protein, que significa proteína verde fluorescente. Es un gen de una proteína de una medusa que vive en el Caribe. Cuando usted la molesta, la medusa, como un mecanismo de defensa a sus depredadores, se enciende como si fuera una lámpara, se pone verde. Y esa luminosidad asusta al depredador. ¿Ya? Entonces ese gen se clonó. Entonces yo vengo, tomo ese gen, yo hago una mezcla del gen con liposomas, ¿ya? Y vamos a hacer de cuenta que aquí está todo mezclado. Y eso entonces yo voy y se lo inyecto al ratón, ¿ya? Eso como técnica se llama lipofección, porque estoy usando liposomas. Como técnica que se aplica a células eucariontes, porque el ratón es eucarionte, se dice transfección. Yo hice una transfección. Cuando yo digo hice una transfección, estoy diciendo yo le metí a células un gen que no es de ella. ¿Ya? Entonces yo le metí al ratón, ¿ya? El gen de la GFP. ¿Dónde? En el vas deferens, o sea, conducto deferente. ¿Ya? ¿Dónde está el conducto deferente? Usted tiene el testículo, tiene el epidídimo, y del epidídimo después entonces sale hacia donde está la zona de la próstata, y aquí entonces después está la uretra, ¿no es cierto?, que sale por el pene, evidentemente. Entonces, este conducto que está después del epidídimo, ese es el vas deferens o conducto deferente. Y ahí entonces yo le inyecté al ratón los liposomas con la GFP. ¿Ok? Bien. Entonces, después yo vengo y mato al ratón, tomo células de ratón, ¿no es cierto? Y, bueno, la verdad es que este gen, como es fluorescente, ¿ya? Yo, mirando las células, simple y sencillamente en un microscopio de fluorescencia con luz ultravioleta, yo las puedo ver verdes, ¿ya? Yo las puedo ver verdes. Entonces, eso, déjeme que se lo muestre. Acá está. Ah, pero. A ver. Acá está. Entonces. Ya. Les estoy compartiendo. ¿Ven unas bandas? ¿Estoy compartiendo o no? Sí, profe. Ya. Yo al menos sí veo. Las bandas de arriba, ¿ya? Y esto que está aquí con la C, son bandas obtenidas a través de la reacción de una enzima, ¿ya? En un filtro, no en células, en un filtro, por si acaso. Solamente como un dato curioso. Entonces, les decía yo que cuando yo metí el gen, una de las ventajas de ese gen es que yo directamente, al poner las células al microscopio con luz fluorescente, entonces yo las veo verdes. Estas fotos son de mi trabajo de tesis. Y ahí te tienen las células verdes que yo tuve. Bien, perfecto. Ya, pero ahora vamos a ir a lo que nos interesa. Esta foto lo tiene también, lo vamos a volver a poner, y voy a llegar a la foto de rojo. Voy a llegar a la foto de rojo. Entonces, caballito bronce, nosotros estamos acá. Yo tengo las células, ahí están las células.
Y yo necesito saber entonces, taratatán, ¿está o no está el gen? Ya, entonces, ¿cuál es la técnica que voy a elegir? Inmuno. ¿Ya? Inmunocitoquímica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que uno hizo? ¿Ya? Bueno, el GFP es una proteína de una medusa. Entonces, evidentemente, ¿no es cierto? Evidentemente, no la tiene un conejo. Entonces, yo agarré un conejo, ¿no es cierto? Y al conejo yo le inyecté un extracto de la GFP. ¿Ya? Y el conejo forma un anticuerpo, anti-GFP, forma un anticuerpo. ¿Ya? Después agarré células del conejo, ¿ya? Y se lo inyecté a una cabra. Se lo inyecté a una cabra. Y la cabra entonces me formó un anticuerpo que es anticonejo. ¿Ve? Anticonejo. Porque yo le inyecté a esa. Entonces, con el conejo yo tengo el anticuerpo primario. Y en la cabra yo tengo el anticuerpo secundario que es anticonejo. Es decir, este anticuerpo me va a identificar este que tengo acá. ¿Ve? Y en este caso, este anticuerpo se le pegó en vez de una enzima un fluoróforo que se llama rodamina. Y que se ve de color rojo. ¿Ve? Entonces ahora vengo y los uso. ¿Ya? Lo vamos a hacer como un gigante. Tengo la célula del ratón, le aplico el anticuerpo, supongamos el anticuerpo primario, ¿no es cierto? El anti-GFP desarrollado en el conejo, y se pega ahí. Lo reconoce y se pega. Ya, pero evidentemente yo no lo veo. No veo nada. Pero sé que está ahí. Listo. Entonces ahora vengo, después le aplico el anticuerpo secundario. Y como el anticuerpo secundario es anticonejo, va a reconocer esta proteína que yo crié en conejo. Y el anticuerpo secundario se va a unir entonces donde se unió el primario. Y no me olvido que este anticuerpo secundario, cada uno de ellos está unido, lo vamos a hacer de esta manera, como si fuera luz, a un cromóforo fluoróforo rojo. Y por lo tanto, entonces, en todo lugar o sitio donde está la GFP, la proteína verde fluorescente, yo tendría que ver de color rojo. Y eso entonces es lo que usted ve ahí. Aquí, ¿ve? Ahí yo demostré por inmunocitoquímica que lo que veía verde era la GFP. Y lo demostré entonces con anticuerpos y el último, el secundario, estaba unido a un fluoróforo o cromóforo que era rojo. Y se llama rodamina. ¿Me siguió o no me siguió? Sí, profe, pero eso del cromóforo lo pone para identificar, o sea, para Para ver, quién pues, está para esa ver, porque célula. si no, ¿cómo lo ves? Sí, sí. ¿Se fija? Sí, El sí. cromóforo, fluoróforo es para verlo, pero la aclaración es que en ese caso es para ver en microscopio. ¿Ya? Porque tú no puedes ver un cromóforo o un fluoróforo, ¿ya? En un papel, ¿ya? Lo que pasa, mira, te lo explico de la siguiente manera. Te lo explico de la siguiente manera, para que entienda la diferencia. ¿Ya? ¿Qué hice yo aquí? Yo, ¿no es cierto? Usé la célula entera. Ya, yo usé la célula entera. Ya, ¿y qué pasa si no quiero usar la célula entera? Si yo no quiero usar la célula entera, yo tengo que tomar, ¿no es cierto? Y extraer el ADN de la célula. Ese ADN, hago una electroforesis, ¿no es cierto? Hago una electroforesis, Después, como sale en el video de molecular, yo hago una transferencia. Transfiero un filtro de nitrocelulosa, eso que está ahí. ¿Ya? Y entonces el ADN, supongamos que ese es el ADN que ¿ve? El ADN de la célula está ahí. Y se supone entonces que ese ADN contiene también la GFP. ¿Te fijas? Pero esto es un papel, es un filtro, es como un billete de los nuestros. Es muy semejante a un filtro de nitrocelulosa o un billete de los nuestros, que son así medios como plásticos. Y entonces, ahora yo a este filtro le hago la reacción de anticuerpo.
Entonces le pongo el anticuerpo primario se va a unir ahí, pero yo no veo nada, pero sé que se unió. Entonces ahora vengo y le pongo el anticuerpo secundario. Pero en este caso el anticuerpo secundario, que va a ser este, va a tener acá arriba, en vez de un cromóforo, una enzima. Una enzima. Entonces lo aplico, se va a unir aquí y va a estar la enzima. ¿Ya? Y que supongamos es, como dije, una peroxidasa. Es una peroxidasa. Y entonces después le echo agua oxigenada, ¿no es cierto?, a ese filtro, donde está el filtro, y entonces me encuentro con esto. ¿Ve? En el papel aparece así la reacción de la enzima. La enzima forma un coloreado, color así como dije, medio té, qué sé yo, oscuro, ¿no es cierto? Ahí está, ahí se ve, se fija la mancha. Ve, aquí no me sirve un cromóforo, un fluoróforo, porque estoy trabajando con un filtro, ¿ya? El cromóforo o fluoróforo me sirve cuando yo trabajo con células, ¿ya? Ahí me sirve el cromóforo o fluoróforo, ¿ya? Cuando yo trabajo con células, ya sea células aisladas, como son en este caso, o tejidos, ¿ya? Tejidos enteros. Porque uno puede hacer histología, cortar un tejido entero y ponerlo en un portaobjeto y ahí hacer la reacción inmune, ¿ya? En todo caso, si bien es cierto, en un papel yo no puedo usar cromóforos, ¿ya? En un tejido sí puedo usar enzimas, que es lo que les mostré con el Alzheimer. ¿Ve? Con el Alzheimer yo les mostré la reacción color T. ¿Ve? Entonces yo, repito, yo no puedo usar cromóforo fluoróforo en un papel, porque eso no se ve en un microscopio, ¿ya? En un filtro nitrocelulosa es el nombre correcto. Pero sí puedo usar o la enzima o el fluoróforo en células o tejidos. Esa es la única diferencia. ¿Ya? Pero existen las dos posibilidades entonces, así de manera general, cuando hablamos de inmunocitoquímica o inmunohistoquímica. ¿Ya? Repito que la única distinción es que inmunocito se refiere que estoy trabajando con células, inmunohisto estoy trabajando con tejidos. Esa es toda la diferencia. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Más preguntas, dudas, consultas? ¿Entendieron, no? ¿Entendieron o se perdieron? Ya, pues digan la verdad. Yo al menos sí entendí. Ya. Sí, profe, yo bueno entendí. Ok. Bueno, de todas maneras, por este tipo de cosas nos vamos, bueno, no es una pérdida de tiempo, evidentemente, porque igual es de materia que viene más adelante, pero nos va quitando tiempo de esta clase y creo que estamos un poquito atrasados, pero de todas maneras los videos que yo subí, los últimos, el 19, 20, 21, 22, no me acuerdo cuántos subí, 4 creo, eso dan cuenta de toda la materia de la membrana por si acaso, que no es mucha más la que queda en todo caso, ¿eh? No es mucho lo que queda para terminar con membrana. No sé si lo han mirado o no, pero por si acaso ahí está todo, ¿ya? Para que puedan también ir mirando. Entonces, bueno, si no hay más dudas, preguntas, consultas, interrogantes, voy a seguir con la membrana y voy a hacer una rápida pasada entonces por el tema de... Parece que no tengo abierto, a ver. No está abierto el de membrana. Ya voy a abrir entonces el PowerPoint de membrana.
Bien, entonces como dije voy a hablar rápidamente del transporte a través de la membrana y partimos por la generalidad, ¿no es cierto? Si yo me imagino cualquier cosa aquí arriba de la membrana, cualquier cosa aquí arriba de la membrana que esté en contacto con ella, ¿ya? Y de cambiarse la porquería. Cualquier cosa que esté aquí arriba, como hay muchos lípidos, ustedes lo ven, cualquier cosa que sea de naturaleza lipídica atraviesa sumamente fácil las membranas, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué cosa que tiene que ver con la medicina tiene o cumple con esa condición? Los anestésicos. Ya los anestésicos son grasos. Por eso que, yo no sé si tienen la experiencia, pero cuando uno está en el pabellón, le dice ya, a ver, cuente hasta 10. Ah, claro, fácil, 1, 2, listo, anestesiado. Porque los anestésicos atraviesan muy fácilmente las membranas porque son de naturaleza lipídica. Cualquier cosa de naturaleza lipídica atraviesa fácilmente la membrana, ¿ya? Por el contrario, si yo tengo algo que es de naturaleza hidrofílica, entonces pues va a necesitar ser transportado, porque no puede llegar y pasar por la membrana porque, como ustedes ven, si lo miro desde el punto de vista de superficie, la mayoría de la membrana es lípidos, ¿ya? Y entonces no puede llegar y atravesar. Tiene que ser transportado, ¿ya? Esa es la regla general. Luego, si voy al transporte por los tipos presentes, ¿no es cierto? Tendríamos que partir por el más sencillo y el más fácil, que es difusión simple o pasiva. Ya el pasivo se debe al hecho o alude al hecho de que la célula no gasta energía para realizar ese transporte. Ese transporte, por así decirlo, se produce solo, porque las partículas se están moviendo de donde hay más a donde hay menos. La difusión simple o pasiva es, ¿no es cierto?, de un gradiente de concentración alto a un gradiente de concentración bajo, ¿ya? Pero aquí, como yo siempre digo, uno se tiene que hacer la pregunta, a ver, que yo sepa, ¿no es cierto?, que yo sepa, en la naturaleza nada se mueve si uno no usa energía, ¿ya? Entonces, si por ejemplo, ya ustedes me están mirando ahora en este momento, se supone, ya les voy a poner un ejemplo, yo tengo aquí ese papel. Ya, si yo no gasto energía, el papel no se mueve. Ya, si yo lo voy a tomar, estoy gastando energía mecánica del brazo para poder tomarlo. Un tipo de energía. Puedo moverlo con energía eólica. ¿Ve? Pero gasté energía. O, si lo pongo sobre la mesa, puedo usar energía telúrica para moverlo. Pero, ¿ven? En la naturaleza no se mueve nada sin gasto de energía. Entonces, cuando nosotros decimos sin gasto de energía, estamos diciendo que la célula no gasta energía, pero alguien tiene que darle la energía a esa partícula para que se mueva, ¿ya? Y entonces, en la difusión simple o pasiva, la fuerza que impulsa al soluto, no sé por qué se salió. Ay, no, my God. Falló el Microsoft, falló el PowerPoint, y cuando falla el PowerPoint, me cierra todos los archivos que yo tenía abiertos. Hay que joderse con esta cuestión. Permíteme un par de minutitos, porfa, para ver. Acá está. Voy a... Estaba diciendo entonces que la difusión simple o pasiva, la fuerza que impulsa al soluto es la agitación térmica de sus moléculas. Y ahora lo explico, ¿ya? En la difusión simple o pasiva, la fuerza que impulsa al soluto es la agitación térmica de su molécula. ¿Por qué llega a decir eso? Porque estoy afirmando que en la naturaleza nada se va a mover si es que algo no le proporciona la energía. Lo que ustedes ven en pantalla ya no es un mero dibujo. Eso está hecho basándose en una grabación con una cámara fría, que son cámaras de televisión que trabajan a 4 grados,
y eso les proporciona una sensibilidad mayor, ¿ya? Existe en investigación, por ejemplo, las famosas cámaras CCD. Yo tuve la oportunidad de usar una justamente para sacar ese tipo de fotos que ustedes vieron, ¿ya? Y que captan muy bien los movimientos y o la luminosidad, ¿ya? Entonces, lo que ustedes ven aquí es el desplazamiento de una partícula. Se supone que una partícula partió de aquí, donde está el grueso de la flecha, la parte de atrás, y ustedes lo van siguiendo, toda esa vuelta, todo ese movimiento que ustedes ven hasta llegar a la punta de la flecha, ¿ya? Eso, estimados, es el movimiento de una partícula en 1 milésima de segundo. Eso que está ahí registrado es el movimiento de una partícula en 1 milésima de segundo. Y ustedes ven que ahí no hay una, hay muchísimas partículas. Entonces, conclusión, si cada una de esas se está moviendo de la manera en que esta me lo grafica, ¿no es cierto? Si cada una de esas se está moviendo de esa manera, entonces resulta obvio y fácil de entender por qué, si yo tengo en un lado una gran concentración de cosas y en otro una poquita, aquí, ¿no es cierto?, al haber estas partículas que se están moviendo, evidentemente que se chocan unas con otras y ¡boom!, pasan para el otro lado. ¿Ve? Entonces, ¿por qué se pasaron para acá? Porque se chocan entre ellas. ¿Qué las hace moverse para chocarse? La agitación térmica, ¿ya?, de las moléculas. Para que vean que es suficiente, miren este ejemplo, ¿ya? Yo voy a la cocina, con un vaso, lo lleno de agua de la llave, tengo el vaso con agua. Tengo en la cocina también una tetera Pyrex, le echo agua de la misma de la llave y la pongo a hervir, ¿ya? Y llegará un momento entonces que el agua va a estar hirviendo. Cuando yo comparo el agua del vaso con el agua de la tetera, evidentemente que son iguales, si es la misma agua. Son las dos de la llave. ¿Cuál es la única diferencia? Que yo veo que esta está, ¿no es cierto?, vuelta loca, llena de borbotones y burbujas y ebulliendo, como decíamos, ¿no es cierto? Y eso mismo hace que salga vapor de agua. Entonces, ¿cuál es la única diferencia entre las dos aguas? El grado de agitación de sus moléculas, porque esta, como tiene muy altísima temperatura, las moléculas de agua están vueltas locas, chocándose unas con otras, de tal manera que, como dije, sale vapor de agua. ¿Ven? Entonces, eso mismo aplíquenlo a la célula. ¿Ya? A la célula. Siempre, en nuestras células, las partículas que ahí están tienen un tipo de movimiento. Y el tipo de movimiento, la manera, el grado en que se mueven, depende, está tomado de la mano de la temperatura. Y esa es entonces la fuerza que impulsa el soluto en la difusión simple o pasiva, para irse de un compartimiento que tiene, ¿no es cierto?, una concentración mayor a una que tiene una concentración menor. Eso. ¿Estamos? Eso es la difusión simple o pasiva. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? ¿O se entendió? Profe, Es súper pavenso hoy día. ¿Ah? profe, ese tema de que cuando se produce ese movimiento, ¿qué genera ese movimiento? Usted dijo la temperatura, pero ¿de dónde sacan eso del ambiente? ¿Cómo? Es la temperatura, pues en el caso de nosotros la temperatura la dan las mitocondrias. Nosotros no somos tibios por casualidad. Nosotros somos tibios porque la mitocondria, además de formar ATP, genera calor. Por eso que somos tibios. Ya. Gracias, ¿Ya? profe. Sin calor estamos muertos. ¿Ya? Sin calor nosotros estamos muertos. Uno de los elementos fundamentales de los ya vistos que nos permite valorar ese hecho es el tema de las enzimas. Usted sabe que si las enzimas no tienen una temperatura adecuada, se inhibe su actividad. Entonces, si yo no tuviera si, por ejemplo, nosotros en este momento deben haber 15 y 16 grados en Arica. Hace bastante frío, para lo que estamos acostumbrados. ¿Ya? Entonces, las células a esa temperatura se van a andar arrastrando. No podrían hacer las funciones enzimáticas normales y naturales. Y todas las reacciones, ya sea de digestión, de síntesis, de degradación, cualquiera que sea, no la podríamos hacer porque las enzimas estarían inhibidas.
Y entonces, ¿cómo lo superamos? Bueno, porque tenemos 36 grados, 36 y algo grados. ¿Y de dónde salió la temperatura? La temperatura salió de las mitocondrias. Ya, ellas lo forman. Yo no sé si alguna vez cuando estudiaron mitocondrias les enseñaron eso también.